Dios les bendiga, mis queridos hermanos. A través de este medio quiero decirles que no voy a poder estar con ustedes en esta primera clase. Y la clase que vamos a comenzar es la clase de los profetas menores. Una de las características de los profetas menores es exactamente eso, porque ellos escribieron menos que los demás profetas, los que le llaman los profetas mayores. El primero de los profetas menores, son 12. El primero de ellos es Oseas. Y vamos a hablar sobre este libro. Oseas, su nombre significa salvación. Salvación. Este profeta, su mensaje fue para el reino del norte, o sea, las 10 tribus de Israel. Y él se refiere a ellas como Efraín. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen a Efraín, es la tribu más importante de esa división que hubo en ese entonces. Los mensajes de Oseas de parte de Dios son una serie de exhortaciones fuertes y severas que llamaban al pueblo del norte al arrepentimiento de todos sus pecados. Esta amonestación divina era una advertencia de que ya le quedaban pocos años para que los asirios invadieran. El tema central, y este es bien importante, y profético del libro, es el amor. Es el amor firme y sincero de Dios para su pueblo. Y también cuando nosotros vamos al propósito del libro, y vuelvo y digo, muy importante, el propósito del libro fue el último intento de Dios de llamar a Israel al arrepentimiento de su idolatría y maldad antes de entregar a la nación al juicio pleno de sus pecados. Ahora, ¿por qué se escribió? El libro de Oseas se escribió para revelar varias cosas. Y yo quiero que esto les quede bien grabado. Y una de las cosas es que Dios mantenía su amor por su pueblo, que era el pueblo del pacto, y deseaba intensamente redimirlos de su iniquidad. Otra de las cosas que Dios revela a través de esto es que hay consecuencias trágicas para el pueblo que persiste en desobedecer a Dios y repudiar su amor redentor. Su amor redentor. Una de las cosas que nos llama la atención es el matrimonio de Oseas con esta mujer llamada Gomer, la cual refleja un amor desleal e impuro por parte del pueblo de Israel. Si usted busca en la palabra, a menudo se compara la relación de Dios con Israel con un convenio matrimonial. Este matrimonio debía ser una lección para el infiel reino del norte. Esto significaba mucho para el profeta y para ellos. Se dice, según los escritos, que es probable que Gomer no fuera una prostituta al momento que Oseas se casa con ella. Pero más tarde, ella se volvería al adulterio
físico y a la inmoralidad como una prostituta del templo de Baal. O sea, significado que Israel había ido o iba a ir tras otros dioses. El abandono del Señor del pueblo de Israel lo llamó a la falsa o lo llevó a la falsa adoración y también a rebajar las normas morales. Una cosa bien importante, y cuando yo digo importante, ustedes saben lo que yo quiero decir, es que Oseas, a través de esta experiencia, él iba a aprender cómo se sentía el Señor cuando se quebrantaba el corazón de Dios por los pecados de su pueblo. Ahora bien, el rechazo de Dios hacia ellos no significaba que Dios olvidaría la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob en cuanto a la tierra y a la nación. Eso estaba vigente. Yo quiero que ustedes se busquen el capítulo 13 del libro de Oseas, los versículos del 1 al 9. Y el primer trabajo que yo quiero pedirles a ustedes es escribir en un párrafo qué cosas hizo el pueblo, las cuales no agradaron a Jehová. La segunda pregunta que quiero que me contesten es ¿qué significado tiene la imagen de la niebla en la mañana, el rocío, el tamo y el humo? Ahora, vamos a ir al capítulo 14 del libro de Oseas. Y quiero que también me hagan un párrafo contestándome esta pregunta. ¿Cuál sería la solución para que fueran restituidos a la condición de hijo? Para que ellos fueran restituidos a la condición de hijo. ¿Y qué promete Dios para ellos? Aquí terminaríamos el primer libro y el primer trabajo que yo quiero que ustedes me entreguen. Ahora bien, el segundo libro del que vamos a hablar algo es el libro de Joel. ¿Y qué significa Joel? Su nombre hebreo es Osea y significa salvación. Cuando Joel escribe el campo ministerial de Joel, fue el reino del sur o Judá. Y él profetizó antes que Isaías en Jerusalén. Joel, le tocó profetizar en un tiempo en que una devastadora plaga de langostas en sus 4 formas dejó los campos completamente desolados. Y él veía estas calamidades como unas advertencias de parte de Dios de juicios mucho más devastadores que iban a ocurrir en el futuro de la nación. Además, hubo una sequía prolongada que secó la tierra y las fuentes acuíferas. ¿Qué pasó? Estos juicios
fueron reales. Pero también sirvieron de ilustración para tipificar juicios mayores, como las invasiones de los 4 imperios paganos y los juicios del Apocalipsis que todavía no se han producido. Importante. Un punto muy importante es que antes de esos eventos, Dios derramaría su espíritu sobre toda carne